La historia de los Estados Unidos es una historia de rebeldía. Es la historia de un pueblo que anhelaba la libertad y comienza con 13 colonias aferrándose al borde oriental de un vasto continente. Estas colonias, de origen británico, eran un crisol de personas de todos los ámbitos de la vida. Llegaron buscando oportunidades, huyendo de la persecución y con la esperanza de construir un futuro mejor para ellos y sus hijos. Las colonias no nacieron todas a la vez. Surgieron a lo largo de décadas, cada una con su propia historia única. Desde el primer asentamiento inglés en Jamestown en 1607 hasta la fundación de Georgia en 1732, cada colonia trazó su propio camino. Pero todas compartían algo en común: el deseo de autogobierno. Este deseo eventualmente los pondría en conflicto con la madre patria, preparando el escenario para una revolución que cambiaría el curso de la historia. Las 13 colonias, aunque unidas por su herencia británica, estaban lejos de ser homogéneas. Estaban divididas en 3 regiones distintas: Nueva Inglaterra, las colonias centrales y las colonias del sur. Cada región desarrolló su propio carácter único, moldeado por la geografía, la economía y las personas que la habitaban. Es en estas diferencias regionales donde vemos las semillas de una identidad estadounidense que comienza a echar raíces. Los primeros colonos ingleses llegaron a América del Norte en busca de una nueva vida. Algunos fueron impulsados por la persecución religiosa. Otros buscaban oportunidades económicas. Se enfrentaron a duras condiciones, enfermedades, hambre y conflictos con los nativos americanos, pero perseveraron, construyendo asentamientos y abriéndose camino en esta nueva tierra. Jamestown, Virginia, establecida en 1607, fue el primer asentamiento inglés permanente. Fue una empresa comercial, financiada por la Compañía de Virginia con la esperanza de encontrar oro y otras riquezas. La vida en los primeros años de Jamestown fue brutal. Muchos colonos sucumbieron a las enfermedades y al hambre. Pero el descubrimiento del tabaco como cultivo comercial salvó a la colonia y transformó la economía de Virginia. Más al norte, los peregrinos desembarcaron en Plymouth Rock en 1620. Buscando libertad religiosa, se habían embarcado en un peligroso viaje a través del Atlántico. Establecieron una colonia basada en sus propias creencias religiosas estrictas. Los peregrinos firmaron el Pacto del Mayflower incluso antes de pisar tierra, un documento que establecía una forma de autogobierno. Este acto de autodeterminación se convertiría en una piedra angular de la identidad estadounidense. Los primeros años de las colonias fueron una época de inmensas dificultades y penurias, pero también fueron una época de gran valentía, resistencia e innovación. Los colonos aprendieron a adaptarse a su nuevo entorno, forjaron alianzas con tribus nativas americanas y comenzaron a sentar las bases de una nueva sociedad. A medida que llegaban más colonos, las 13 colonias comenzaron a adquirir identidades regionales distintas. Las colonias de Nueva Inglaterra, fundadas principalmente por razones religiosas, desarrollaron una fuerte influencia puritana. La economía se centraba en la pesca, la construcción naval y el comercio. Pequeñas granjas salpicaban el paisaje y las ciudades crecían alrededor de casas de reuniones, lo que reflejaba la importancia de la religión en la vida diaria. Las colonias centrales eran más diversas, tanto étnica como religiosamente. Pensilvania, fundada por William Penn como refugio para los cuáqueros, atrajo a colonos de toda Europa. La tierra fértil de la región la convirtió en el granero de la nación, produciendo trigo y otros cultivos. El comercio floreció en ciudades como Filadelfia y Nueva York. Las colonias del sur, con su clima cálido y largas temporadas de cultivo, desarrollaron una economía basada en la agricultura. Grandes plantaciones que dependían del trabajo esclavo producían cultivos comerciales como tabaco, arroz y añil. La estructura social del sur se volvió cada vez más jerárquica, con los ricos propietarios de las plantaciones ejerciendo un poder político y económico significativo. Estas diferencias regionales, si bien contribuyeron al éxito económico de las colonias, también crearon tensiones. Diferentes formas de vida, intereses económicos en competencia y puntos de vista divergentes sobre la esclavitud jugarían un papel en los eventos que llevaron a la Revolución Americana. Sección 4. Un choque de mundos. Colonos y nativos americanos.
La llegada de los colonos europeos tuvo un profundo impacto en la población nativa americana. A medida que los colonos se expandían hacia el oeste, invadían las tierras de los nativos americanos, lo que provocó conflictos y desplazamientos. Las enfermedades traídas por los europeos devastaron a las poblaciones nativas americanas, debilitando su capacidad para resistir la invasión. La relación entre los colonos y los nativos americanos fue compleja y variada. Hubo casos de cooperación y comercio. Algunas tribus nativas americanas se aliaron con las potencias europeas en conflictos con otras tribus. Sin embargo, la historia general es de desplazamiento, tratados rotos y la erosión de las culturas y formas de vida de los nativos americanos. El comercio de pieles, una actividad económica importante en las primeras colonias, tuvo un impacto significativo en las sociedades nativas americanas. Si bien inicialmente se beneficiaron del comercio de bienes europeos, los nativos americanos se volvieron cada vez más dependientes de los comerciantes europeos. Esta dependencia los hizo vulnerables a la explotación y la manipulación. El comercio de pieles también condujo a una mayor competencia y conflicto entre las tribus que competían por el acceso a los terrenos de caza y las rutas comerciales. El desplazamiento de los nativos americanos y los conflictos que surgieron de la expansión colonial dejaron un legado duradero de trauma e injusticia. Es un capítulo oscuro en la historia de Estados Unidos, uno que continúa dando forma a la relación entre el gobierno de los Estados Unidos y las tribus nativas americanas en la actualidad. Sección 5. Semillas de descontento, mercantilismo y crecientes tensiones. A medida que las colonias crecían y prosperaban, también lo hacía su deseo de una mayor autonomía. Inglaterra, sin embargo, veía a las colonias principalmente como una fuente de materias primas y un mercado para productos terminados. Esta política económica, conocida como mercantilismo, alimentó el resentimiento entre los colonos que se sentían cada vez más restringidos por el dominio británico. Las Actas de Navegación, una serie de leyes aprobadas por el Parlamento inglés en el siglo XVII, fueron diseñadas para garantizar que el comercio colonial beneficiara a Inglaterra. Estas leyes requerían que los colonos enviaran ciertos bienes solo a Inglaterra u otras colonias inglesas. También impusieron restricciones a la manufactura colonial, limitando la capacidad de las colonias para competir con las industrias inglesas. La Guerra Francesa e India, librada entre Gran Bretaña y Francia desde 1754 hasta 1763, tensó aún más las relaciones entre Inglaterra y las colonias. Si bien los británicos salieron victoriosos, la guerra resultó costosa. Para recuperar los gastos, el gobierno británico impuso nuevos impuestos a las colonias, incluida la Ley del Timbre y las leyes de Townshend. Estos impuestos, recaudados sin el consentimiento colonial, se encontraron con una feroz resistencia, encendiendo una tormenta de protestas que culminaría en una revolución. El grito de «No a los impuestos sin representación» resonó por todas las colonias. Los colonos argumentaron que no deberían estar sujetos a impuestos impuestos por un parlamento en el que no tenían representación. Este desacuerdo fundamental sobre la naturaleza de la representación y los derechos de los colonos estaba en el corazón de la creciente brecha entre Inglaterra y Estados Unidos.